Muy buenas. Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a World Media Podcast. Nuevo capítulo de World Media para hablar de música y para hacerlo con Jaime Ojeda. Un hombre que ya conocerás de otros podcasts, que habrás podido escuchar en World Media y que en este formato de Music Cast nos va trayendo temas interesantes pues cada cierto tiempo. Y en esta ocasión, uno que nos hace lamentar la pérdida de tres grandes músicos, tres grandes artistas de diferentes estilos que nos han dejado y que Jaime Ojeda nos va a contar su trayectoria musical. Y ya podemos saludar, como es habitual, a Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Pues muy bien. La verdad que encantado de estar una semana más para otro episodio del podcast y como siempre intentando seleccionar historias, en este caso del mundo de la música, que interesen, que gusten. Y reconozco que esta semana pues traemos una temática que igual, alguna que otra, una seguro que no, pero digamos este capítulo que se compone de tres subhistorias, una seguro que no ha pasado por debajo del radar y las otras dos probablemente sí, sobre todo una, y poco a poco iremos, digamos, resolviendo este puzzle que estoy contando ahora al principio como introducción para darle un poquito de emoción. Bueno, una seguro que ha pasado bajo el radar y en mi forma de ver pues es muy, muy importante. Así que ahora lo iremos contando todo y encantado de los próximos 20 y pico minutos si logramos hacer un ejercicio de resumen, porque vamos a hablar de tres figuras de la música importantísimas, pues intentaremos en 20 y pocos minutos dar un esbozo y contar, bueno, unas historias muy, muy interesantes del mundo de la música. Bueno, no me cabe la menor duda porque todos los temas que se han ido abordando son interesantes, siempre haces una buena elección y el feedback que se ha ido recibiendo en World Media de los capítulos que ya están publicados y de todos aquellos que los han podido escuchar, sobre todo ha gustado mucho el thriller de Michael Jackson, el Live Aid, la creatividad, de dónde parte la creatividad de los músicos. Claro, todo esto al final son temas que son interesantes, son divertidos y creo que podríamos, Jaime, pedirle a esa persona que nos está escuchando que proponga algo si te parece bien. Sí, por mí encantado, porque además no hay nada mejor que recibir el feedback de los oyentes, de la gente que escucha el podcast, y a mí me parece una muy buena idea, porque además así vamos cubriendo diferentes gustos que tengan los amigos, los amables oyentes del podcast, y por mí encantado, porque seguro que además nos descubrirán historias interesantes que por otro lado, José Luis, que es imposible de cubrir porque hay muchísimo que contar. Y al respecto de lo que decías de los podcasts que están teniendo buen feedback, la verdad que son historias muy, muy jugosas, ¿no? Porque es increíble cómo figuras como Michael Jackson, después de tantos años después de fallecido, pues siguen despertando el interés, y eso demuestra que fueron figuras únicas e irrepetibles, y que momentos como Live Aid, pues digamos que es como nuestro Woodstock contemporáneo, ¿no? Los que no pudimos vivir el Woodstock, digamos, en vida, ¿no? Estando presentes, habiendo nacido ya, pues tenemos el Live Aid como ese, yo creo, es uno de los grandes eventos musicales a todos los que nos ha encantado la música, porque la verdad que fue una congregación de estrellas como yo creo que va a ser muy difícil que se vuelva a dar, aunque comentaremos en próximos episodios algo que se viene, que yo creo que va a ser, no sé si tan bestia como Live Aid, pero que va a ser muy importante, y lo contaremos en próximos episodios. Estupendo. Bueno, a quien nos está escuchando ahora mismo, tú que estás escuchando este podcast, sí, Jaime y yo estamos dispuestos a hablar de cualquier tema, pero no tires para atrás, no vayas a pedirnos que hablemos de la influencia que tuvo Vivaldi en sus composiciones, porque creo que ahí nos va a costar mucho. O sea, se nos escapa, eso reconozco que se nos escapa, tenemos nuestras limitaciones. Exacto, es cierto. A ver, que no nos pongan a prueba, que sea algo sencillito, algo que le pueda gustar a todo el mundo y que seamos capaces de hacerlo. ¿Y dónde? Pues en los comentarios del podcast, donde se puede escuchar y donde se puede opinar, también en las redes sociales, que aquí estamos pendientes de lo que se ponga, o en el correo informacion@worldmedia.es. Ahí pueden sugerir cualquier cosa y lo lanzamos. Y Jaime, hoy lamentar la pérdida de un grande del mundo del reggae, ¿no?
Sí, la verdad, José Luis, que además cuando te comentaba el tema que me parecía interesante hablar esta semana, no lo hacía, digamos, con fines luctuosos, sino más bien para dar a conocer y celebrar la vida de diferentes músicos que nos han hecho un poco más felices con su trabajo, con su labor musical y que yo creo que, bueno, una vez que tristemente fallecen, pues bueno, pues de agradecidos nombrarlos, traer a este podcast su labor y, ¿por qué no?, igual darlos a conocer a mucha gente que igual no los conocía, pero tengo que decir que de los artistas de los que vamos a hablar, el primero, precisamente, de un artista de reggae, pues bueno, han sido fundamentales. Y es que, bueno, pues ha fallecido recientemente, digamos, un trío de músicos que nos interesan mucho y del primero que vamos a hablar precisamente es de un visionario. Es un visionario del reggae y, José Luis, tengo que reconocer que informándome para grabar este podcast, el artista del que vamos a hablar, que es Lee Scratch Perry, digamos que su vida fue tan azarosa y él era una persona, digamos, tan artista, pero un poco al extremo, que me he encontrado con auténticos titulares bueno, que son para enmarcar. Por ejemplo, Keith Richards definió a este productor musical jamaicano y que grabó más de 50 discos como el Salvador Dalí de la música. Anda. Yo creo que esa definición ya nos deja entrever, bueno, que estamos hablando de una figura realmente importante, una figura que vino para romper todos los moldes y que fue además uno de los principales promotores del reggae. Lo que pasa es que, bueno, pues tuvo, como digo, una vida cuando menos, bueno, pues interesante. Decir que Lee Scratch Perry nació en un barrio muy pobre en Jamaica, en Kendall, en el año 1936 y fue uno de los principales promotores del reggae, tanto como productor de discos como de cantante. Y él sobre todo destacó porque tenía unas técnicas realmente innovadoras de grabación en el estudio. Y es que él desde niño pues ya se interesaba por generar toda clase de sonidos, y como toda persona que es autodidacta, José Luis pues va por libre. Y al ir por libre, bueno, pues realmente él definió nuevos estilos. Hay un estilo o un subgénero dentro del reggae que es el dub, un género de música electrónica que él inventó a partir de la experimentación de la música reggae. Digamos que él en un momento dado se cansa un poco de hacer lo mismo y en la década de los 60 pues empieza a experimentar otra forma de producir, otra forma de arreglar el reggae y de meterle mucha más electrónica. Y de ahí surge el dub, un estilo musical que luego ha derivado en otros muchísimos estilos. Y la verdad que si este hombre tuviese que cobrar, José Luis, derechos de autor por ser el creador de un estilo musical que luego ha generado muchísimos otros géneros, pues habría fallecido multimillonario, cosa que no hizo por su estilo de vida poco ordenado. Pero vamos, estamos hablando de un auténtico pionero que fue el que todo el mundo reconoce como, entre comillas, descubridor y lanzador de la carrera de Bob Marley and the Wailers, bueno, que sin él, sin duda alguna, seguro que hubiesen logrado el éxito que tuvieron, porque al talento no se le pueden poner puertas, José Luis, como el campo, pero sí que Lee Scratch Perry les dio un gran impulso desde Jamaica. O sea, que si no llega a ser por él, a lo mejor no habría tenido Bob Marley and the Wailers el empuje que tuvieron, ¿no? Para convertirse en el grupo referencia de este ritmo, ¿no? Del reggae. Sí, porque es muy duro el mundo de la música y destacar, aunque tú seas un buen músico en directo, tengas una buena banda, siempre necesitas un productor que te ponga las ideas en claro, que te indique el estilo que mejor te va, que te grabe bien. Además, él, además de productor, era ingeniero de sonido autodidacta y sin duda alguna Bob Marley and the Wailers con Lee Scratch Perry encontraron ese productor que le supo orientar y fue el que puso la base de la carrera de un clásico, un mito como Bob Marley y su grupo The Wailers. Comentarte, José Luis, que como este hombre, Lee Scratch Perry, era tan inquieto,
bueno, pues después también hice triunfar a un artista que es poco conocido por aquí, pero que también es un ídolo en tierras caribeñas, que se llama Max Romeo, que está al mismo nivel allí, a nivel de Bob Marley, en Jamaica y en los ambientes caribeños están apreciados como Bob Marley, y que luego Lee Scratch Perry se generó tal mito, tal leyenda, que los Beastie Boys, un grupo mítico también de hip hop, y digo por qué era mítico, porque fue el primer grupo blanco de hip hop, de rap, que fue aceptado por el público negro. Los Beastie Boys, de los que también tendríamos que hablar en otro episodio, casi yo creo que en exclusiva, Sí. era un grupo de 3 chicos blancos de Boston, de buenas familias. Lo que pasa que ellos, pues bueno, se metieron en el mundo del rap y tú los ves y bueno, pues van con su clásico look rapero y demás, pero ellos venían de buena familia, tenían posibilidades y por eso pudieron pues invertir en el mundo de la música. Pero es que Beastie Boys no eran solo unos chicos bien, eran realmente muy talentosos, con unas ideas muy claras, pero claro, en la época en la que se lanzaron, ellos estaban invadiendo un territorio peligroso, porque el territorio del rap, del hip hop, pertenecía a la raza negra en Claro. Estados Unidos. Sí. Y entrar en ese mundillo era muy complicado, además en una época en la que la violencia se relacionaba muchísimo, por desgracia, con el rap. Hubo un enfrentamiento entre la costa este y oeste que tuvo, bueno, derivadas trágicas y dramáticas, pero los Beastie Boys se metieron en ese mundillo y lograron el respeto de la comunidad de raza negra norteamericana, lo cual son palabras muy mayores. Y bueno, los Beastie Boys quisieron que fuera este productor jamaicano del que hablamos, de Lee Scratch Perry, que fuera su productor. Estamos hablando de palabras mayores porque digamos que los Beastie Boys, sus primeros trabajos fueron producidos por un productor que está yo diría que en el nirvana de los productores, como es Rick Rubin, y bueno, los Beastie Boys quisieron alternar producciones de Rick Rubin con las de Lee Scratch Perry, con lo cual, bueno, pues estamos hablando de una dimensión realmente importante. Por supuesto, Lee Scratch Perry, gracias a toda la labor que realizó de dar a conocer la cultura jamaicana, en este caso con la música, pues obtuvo la orden de distinción del gobierno de Jamaica, y así honrar una larga trayectoria musical que, bueno, que es considerado una de las figuras musicales creativas más importantes de su tiempo. Y bueno, comentarte que el Lee Scratch Perry, una vez que, digamos, su andadura jamaicana, caribeña, ya estaba agotada, pues se vino a vivir a Europa, y en Suiza también desarrolló su labor. Y José Luis, pues, por ejemplo, contarte que él ya, una vez experimentado absolutamente todo, le quedaba ir un poco más allá. Y ya entró en una etapa excéntrica, ¿no? Una etapa excéntrica, pero que a la vez los músicos y todo el mundo del sector decían que era muy talentoso. Pero es que este hombre, por ejemplo, le llevó a grabar música con herramientas de jardinería. Es decir, enterraba micrófonos debajo de los árboles para obtener diferentes sonidos, y después es muy conocido, y ahora estoy descubriendo, a raíz de investigar, ¿no?, la figura de este hombre, por qué muchos raperos lo hacen también en los estudios de grabación, que era soplar humo de marihuana a los micros en las grabaciones. Para que se coloquen los micros. Sorprendente. Es que ahora me explico por qué hay muchísimos vídeos de los años 90 de artistas raperos norteamericanos que hacían eso mismo. Por ejemplo, Snoop Dogg, sin ir más lejos, o Dr. Dre, Jay-Z. Podemos encontrar muchos vídeos, y es que esa costumbre viene de ahí. O sea, fue Lee Scratch Perry el que empezó, pues grabando el sonido que hace el soplar humo de marihuana ante los micrófonos. Y por lo visto eso produce un ambiente que, si lo sabes tratar, después lo mezclas civilinamente en la mezcla final del disco y le da su toque. Así que imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, comentarte que el primer ministro de Jamaica pues dio el sentido, su pésame a la familia, porque allí en Jamaica es una auténtica leyenda. Y yo recomiendo, en esta primera referencia que hacemos de estos 3 artistas que han fallecido, recomiendo investigar en la carrera de Lee Scratch Perry para encontrarnos con
con música realmente asombrosa. Sí, porque además, aparte de productor, también como indicas, tiene bastantes discos, ¿no? He visto que tiene álbumes desde el 74 hasta prácticamente, bueno, el año, si no me equivoco, 98, 2000, luego ya supongo que habrá a lo mejor algunas que son recopilatorios, ¿no? Algunos que son recopilatorios, pero vamos, veo que tiene mucho trabajo detrás. Sí, él tiene una extensa carrera, es de estos artistas que no paran de producir, José Luis, porque como estás todo el rato experimentando, pues tienes muchísimas horas de grabación y al final todas esas horas de grabación llega un momento en que paras de experimentar y le quieres dar forma, ¿no? A todas esas horas que tienes. Y entonces, pues él, además, bueno, creaba instrumentos de pistas de reggae que no existían. Entonces, bueno, pues todo eso le llevó a grabar una cincuentena de discos y entonces, bueno, pues es lo que le indicamos a los oyentes, ¿no? Que tienen muchísimo, si les gusta el reggae, bueno, van a tener ahí un auténtico maná, ¿no? Y si no es precisamente de su estilo favorito, sí que les invito a que investiguen porque van a descubrir canciones realmente asombrosas y luego lo van a poder conectar con muchos otros sonidos que existen hoy en día y que fueron invento de este inquietísimo artista como Lee Scratch Perry, al que, como te decía, y para acabar su andadura, aquí en esta mención que le estamos haciendo, hay otro titular que me hizo mucha gracia, que titula su fallecimiento como Adiós al molesto Lee Scratch Perry. Y no es que sea ni mucho menos un titular, digamos, tendencioso, sino que es que Lee Scratch Perry no paraba. Es decir, él sacudió la industria musical del reggae, que ya era muy potente. Él tuvo muchos enfrentamientos, por ejemplo, con Chris Blackwell, que le arrebató a Bob Marley. Chris Blackwell fue el fundador del sello Island Records y a base de dinero pues le arrebató a Bob Marley and the Wailers. Y Lee Scratch Perry tuvo una época de estar enfadado con Bob Marley porque él lo había lanzado, él le había conferido su sonido, pero al final, José Luis, como se suele decir, creo que es algo así como poderoso caballeros don dinero, ¿no? Y al final llegó Chris Blackwell con mucho dinero y entonces, bueno, a través del sello Island Records le arrebató a Bob Marley y bueno, Lee Scratch Perry pues no se callaba y tenía sus más y sus menos, ¿no? Entonces, de ahí ese titular que hemos encontrado, por cierto, en un programa de radiotelevisión española que se puede ver en el programa El Sótano, a través de la aplicación Play Radio de televisión española, donde han recopilado bastante material e información muy interesante de Lee Scratch Perry. Bueno, también hay un libro que recomendamos, People Funny Boy, del genio de Lee Scratch Perry, de David Cash. Está en inglés, es un libro muy completo sobre él y también el panorama de la música jamaicana de los años 50 a los 70. Así que también pues hay otra referencia ahí para seguir ahondando en la vida de Scratch Perry, que como decías no es el único del que hablas en el día de hoy, ni el único fallecimiento, ¿no? Ni la única pérdida. No, y de la que vamos a hablar ahora seguro que esta sí que no ha pasado bajo el radar y es el fallecimiento del batería de los Rolling Stones, ¿no? De Charlie Watts. Y José Luis, yo creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, hemos hablado de los Rolling Stones y de cómo son unos supervivientes increíbles con la edad que tienen. Y yo creo que en más de una ocasión hemos comentado que personajes como Keith Richards pues tienen más de una vida, ¿no? Yo creo que ha agotado unas cuantas, pero que todavía le quedan otras pocas. ¿Y cómo es la vida, José Luis? Que el más tranquilo de todos los Rolling Stones, digamos el que ha llevado una vida más normal, el que ha huido de ser un pop star o un rock star, el que ha huido de las drogas, pues fíjate por dónde es el primero en fallecer, ¿no? Sí, el más sano, ¿no? El más sano, el que no se metía nada. ¿Sí? Exactamente, dicho así de claro, ¿no? Y la verdad que es curioso, ¿no? Es curioso cómo por lo menos Keith Richards y bueno, y el resto de la banda, pues digamos que no se han tratado muy bien, aunque Mick Jagger sí reconoce que hace ya bastantes años que lo ha dejado todo, porque él se vio en un momento dado que ese ritmo de vida no lo podía seguir y él es como el alma de la banda, ¿no? En directo.
y necesitaba cuidarse como persona y abandonó, bueno, pues todo consumo de drogas, una alimentación cuidada, hacer ejercicio diario y bueno, pues en ese aspecto Mick Jagger sí que abandonó esa mala vida, pero vamos, Keith Richards seguro que no. Y bueno, y el caso es que ha fallecido recientemente Charlie Watts, que digamos que nunca fue tan extravagante, ¿no? como sus colegas, pero tuvo un arma muy poderosa y sutil como fue su batería, ¿no? Que marcó sin duda alguna el ritmo de una de las grandes bandas de rock. Y comentar que ha fallecido con 80 años y que fue durante más de 50 el batería de una banda tan mítica como los Rolling Stones. Por cierto, José Luis, que este verano, en vacaciones, tuve la oportunidad de leer un artículo delicioso en El País, un artículo en el que cuentan la historia de la grabación de uno de sus discos, y la verdad que, bueno, lees el artículo y no te explicas, es que es imposible explicarse cómo esta gente ha llegado donde ha llegado, porque es que realmente unos auténticos descerebrados, o sea, una cosa loca. Pero claro, es que yo no sé, José Luis, yo llego a la conclusión de que a veces los artistas, si no se volvieran tan locos, no sacarían esa música tan diferente, tan original y tan potente. No sé, igual estoy equivocado, ¿no? Igual sí que se puede hacer en un estado normal. Pero bueno, es la historia de la grabación de su disco Exile to Street Road y bueno, ese disco tiene detrás una historia impresionante. Y en esa historia, pues nombran los desmanes y las locuras de los Rolling Stones en una mansión de la Costa Azul que alquilaron para grabar allí y también de paso para evadir impuestos. Bueno, evadir impuestos. Digamos que tributar en Francia en lugar de en el Reino Unido, donde se pagan muchos impuestos. Y ellos se fueron a Francia para pagar menos impuestos. Sí, así queda claro. Mejor, ¿no? Así queda mejor, ¿no? No evadir, sino voy a pagar menos. Exactamente. Vale, ese es el término correcto, ¿no? Pagar menos impuestos. Uh-huh. Y bueno, y allí alquiló Keith Richards una mansión. Hay fotos increíbles. Ya te digo, el artículo es auténticamente delicioso. Lo recomiendo. Es de la segunda semana del País. Se puede recuperar en su versión digital. Y bueno, la historia es increíble y cuentan allí que todos los Rolling Stones estaban disparatados, menos Charlie Watts, claro. Que por cierto, que sí se mudó también a Francia para pagar menos impuestos, eso sí lo hizo, bobo no era, pero que vamos, que él iba a las sesiones de grabación y se volvía a su casa con su mujer, tan tranquilo. Y el resto de la banda seguía en la mansión, imagínate, ¿no? Pues con todo lo habido y por haber. A tal punto fue que ellos... o sea, era fiesta continua, 24 horas. Entonces ellos se fueron a los bajos de la mansión para que no les afectara el bullicio de la fiesta que ellos habían propiciado, por otro lado. Entonces, el crítico que escribió el artículo decía que ese disco tiene ese sonido tan pegajoso, es un disco mítico de los Rolling Stones en el que ellos se dejaron influenciar por el blues, el rhythm and blues, norteamericano, de la zona de Memphis, de la zona de Tennessee, de New Orleans. Recogieron todo eso y lo llevaron a su estilo y digamos que a ellos les vino muy bien practicar en ese sótano en el que estaban pegajosos, en el que estaban incómodos, y de ahí salieron canciones pues eso, ¿no? Duras así del sur de Norteamérica con unas guitarras increíbles. Pero es curioso, José Luis, que ellos ensayaron en esta mansión, pero no grabaron nada, porque es que estaban fatal. No podían grabar. Hombre, supongo que no estarían en el mejor estado, ¿no? Si dejas la fiesta un momento para ensayar y la fiesta continúa, no creo que estuvieran ni sobrios ni nada parecido. Claro, pero eso sí que les sirvió para ir perfilando las canciones y para ir escribiendo y tomando notas. La verdad que no sé cómo lo hacen. Bueno, pues para eso están los genios y los artistas como son Rolling Stone. Y digamos que la raíz, la semilla del disco la hicieron ahí. Bueno, su casa discográfica estaba muy preocupada y entonces dijo, no, mira, tienen que grabar en condiciones, y les mandó un camión tráiler con un estudio de grabación. Anda, toma. Allí, a la Costa Azul. Van y le mandan un tráiler para que grabaran en condiciones, pero ni por esas, tampoco grabaron. Y entonces, al final, pues la cosa se fue de las manos y la justicia francesa tuvo que ir por allí porque
ya el consumo de drogas era tan grande que ya aquello se consideraba tráfico de drogas. Claro. O sea, tú imagínate Sí. cómo se le fue... Hasta las palomas habían consumido ahí, ¿no? La gaviota. Exactamente, se le fue de las manos y básicamente, José Luis, como se suele decir, y lo digo así, salieron pitando de Francia. Buah. O sea, se fueron con lo opuesto. Dejaron aquello con todo, instrumentos, y se fueron a Estados Unidos. Y allí ya la casa discográfica sí le dijo, bueno, con todo lo que tengan, poco o mucho, graben el disco ya. Y entonces se fueron a diferentes estudios americanos, sobre todo en California y en Nueva York, y allí grabaron ese disco mítico. Y bueno, es la historia, ¿no? de ese disco, y todo esto venía porque Charlie Watts, pues en todo este periplo, en toda esta locura, pues fue siempre el componente más reservado, digno y elegante, ¿no? Digamos, de los Rolling Stones. Y él, la verdad, que se contentaba con tocar en una banda, y decir que él siempre, en realidad, lo que le gustó era el jazz. Él siempre dijo que realmente su género era el jazz. Y decirte, José Luis, que si lo vemos tocando con los Rolling Stones en directo, podemos ver que la banda está disparatada y él siempre tiene como una flema, ¿no? Él siempre tiene como una postura, una posición, y nunca lo ves salirse de madre. Y es que él dice que cuando tocaba con los Rolling Stones, en grandes estadios y demás, él se concienciaba de tal forma que se metía en su cabeza como si estuviese tocando en un pequeño club de jazz. Y por eso él iba, digamos, a otro ritmo y en otro estilo. Él iba a lo suyo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y era como si estuviese tocando en un club de jazz. Así que imagínate lo curioso de este personaje, que, por cierto, el primer instrumento de Charlie no fue la batería, sino fue un banjo. Anda. Pero claro, era un instrumento que le era difícil por la cantidad de movimientos de dedo que necesitaba, y entonces lo que hizo fue que el banjo, el primer banjo que tuvo, lo desarmó y dejó, digamos, lo que fue el cuerpo del banjo, y lo empezó a tocar con las manos. Y entonces, bueno, pues eso, sumado a que a los 12 años su padre le empezó a poner discos de Miles Davis, de Duke Ellington o de Charles Mingus, pues bueno, pues el jazz le capturó, le captivó, y entonces pues él empezó a tocar la batería como aficionado, porque él en realidad está licenciado como artista gráfico, y su primer trabajo profesional fue como artista gráfico de una agencia de publicidad de Londres. Y bueno, y escribió libros infantiles, por ejemplo, sobre el músico Charlie Parker. Es decir, que queda bien claro que Charlie Watts era un artista de pies a cabeza. Más sobrio, pero igual de artista que el resto, sin duda. Sí, sin duda alguna. Bueno, pues un auténtico figura, a tal punto, José Luis, que comentarte que cuando se unió a la banda se quedaron auténticamente asombrados del nivel musical que traía, ¿no? Claro, él, imagínate, una banda de rock al que llega, entre comillas, un músico de jazz, porque él se considera un músico de jazz que después se adaptaba. Pues comentarte que los Rolling Stones no lo querían perder bajo ningún concepto, porque lo consideraban fundamental, y muchos críticos musicales comentan, yo la verdad que a ese nivel no llego, y ahora que lo he leído pues le prestaré más atención, que la voz de Mick Jagger no sería lo mismo sin el soporte de la batería de Charlie Watts. Es decir, que Charlie Watts, con su forma de tocar la batería y su estilo, es el apoyo más importante que tiene Mick Jagger a la hora de cantar. Y tan claro lo vieron, José Luis, que en las primeras andaduras de los Rolling Stones, para pagar el sueldo de Charlie Watts, que les exigió un dinero, pues ellos dejaban de cobrar, y llegaron, como cuenta Keith Richards en sus memorias, que llegaron a pasar hambre para pagarle a Charlie Watts. Pues sí que era una eminencia el hombre, ¿eh? Sí, algo vieron en él, porque después leo frases, y lo dice Keith Richards en sus memorias, dice, literalmente robábamos dinero en tiendas para pagarle a Charlie Watts. O sea que sí. son anécdotas impresionantes, ¿no? Sin duda. Son anécdotas increíbles,
en las que, bueno, pues deja bien a las claras la importancia de este músico bueno, que después además José Luis pues contribuyó, por ejemplo, aprovechando su formación en artes gráficas, pues que Charlie Watts fue diseñador de muchas de las escenografías de los conciertos de los Rolling Stones. Era el diseñador de las escenografías y también de bastantes portadas de discos de la banda. Es decir, que Charlie Watts contribuyó a muchísimo más que solo tocar la batería a los míticos Rolling Stones. Bueno, Jaime, y ya para acabar también, otro fallecimiento de otro grupo, en este caso uno de los miembros de los Everly Brothers. Sí, la verdad que es una auténtica lástima, pero bueno, como decía al comienzo de este episodio, de este capítulo del podcast, más que, digamos, estar tristes, lo que realmente, bueno, estamos contentos de poder celebrar toda la herencia y todo lo que nos dejan estos super músicos que nos han dejado, la verdad, un legado realmente increíble. Y bueno, y la casualidad es que nos ha tocado, ¿no? Casi unido en el tiempo, varios fallecimientos. Y bueno, pues también toca el fallecimiento del segundo miembro de los Everly Brothers, esa banda, o mejor dicho, ese dúo de hermanos de música country y rockabilly, que sin duda alguna ha sido una de las bandas, uno de los dúos de mayor influencia en la historia del rock and roll, y que, bueno, nos tenemos que ir atrás en el tiempo porque su top de éxitos o su periodo de fama más importante fue entre 1952 y 1961 y, por supuesto, formaban parte del Salón de la Fama del Rock and Roll desde 1986, de ese Hall of Fame del Rock and Roll. Y bueno, y ellos, pues casi nada han sido influencia de artistas como The Beatles, de Simon and Garfunkel, que, bueno, para Simon and Garfunkel son sus auténticos referentes, ¿no? Y de gente después como Neil Diamond o de Billy Joel, de Mark Knopfler, de la Electric Light Orchestra, de los Eagles, de Beach Boys, es decir, que fueron, digamos, precursores y los que sentaron las bases para después que llegaran un montón de artistas, ¿no? Y bueno, ese dúo formado por Don Everly y Phil Everly ha visto como ahora fallece el segundo de sus miembros y dejan atrás una época gloriosa de música y que, como siempre, pues nacieron de casi nada, ¿no? De pequeñas ciudades, en esta ocasión de Kentucky y de Chicago, donde nació el otro hermano. Eso sí, tienen en común, como casi siempre, que sus padres eran amantes de la música, ¿no? Uh-huh. Y sus padres eran músicos y ya desde pequeñitos, pues ellos tocaban con sus padres en los shows en vivo, porque hay que recordar que ahora todo está grabado en digital y las radios tienen acceso a toda la música del mundo, pero hubo una época en la que no era tan fácil y lo que las radios programaban eran las canciones de los grupos, pero que los grupos iban al estudio a tocarlas directamente, ¿no? Y bueno, pues la verdad que Don Everly ha fallecido a los 84 años y dejan grandes clásicos como Bye Bye Love o Wake Up Little Sushi que sin duda alguna, bueno, pues pasarán a la historia del mundo de la música. Yo la que más recuerdo es la de All I Have to Do is Dream, ¿no? Dream, 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 dream. Cierto. ¿No? Esa es también otra de las clásicas. Otro ¿no? de los super éxitos. Sí, de las suavitas, pero también de las músicas, de las canciones de los Everly Brothers más conocidas, que no hay que confundirlos con los Righteous Brothers, los de Unchained Melody. Cierto, que hay muchas bandas de esa época que son contemporáneas y que tienen, entre comillas, sonidos muy parecidos, ¿no? Como ocurre en cada época, que bueno, que al final llegan grupos que marcan una línea a seguir y después le siguen otros muchos. Y contarte, José Luis, que una de los grandes logros de los Everly Brothers, de estos dos hermanos, de estos dos genios, es que ellos llegaron para modernizar un género tan tradicional como es el country y casi tan intocable como es el country en Estados Unidos, que allí en Estados Unidos pasa algo similar como ha pasado aquí en España con el flamenco, ¿no? Y toda la polémica que ha surgido por los puristas del flamenco y los nuevos artistas, bueno, y no tan nuevos, porque ya Paco de Lucía lo pasó realmente mal cuando introdujo el cajón en el flamenco y eso le costó, pues, al igual que a Camarón,
le costó pues casi verse expulsado de, digamos, de los influencers, de la influencia y de, digamos, del circuito de flamenco. Sí, de los clásicos. Por supuesto. Exactamente, sí. Y que yo en cierta forma lo entiendo, José Luis, porque evidentemente géneros como el flamenco o el country en Estados Unidos son géneros muy de raíz, géneros muy clásicos que tienen unas normas establecidas y que las han tenido durante muchísimos años, y entiendo que quiere haber puristas que no quieran ver evolucionar eso, pero claro, llegan nuevas generaciones con nuevas inquietudes e intentan renovar el género, ¿no? Yo creo que además finalmente el talento se impone, y en el caso del flamenco aquí en España, con Paco de Lucía y Camarón, pues no tuvieron más remedio que rendirse a él, y eso pasó en Estados Unidos con los Everly Brothers y el country, ¿no? En la que ellos, bueno, pues decidieron, pues eso, modernizar el country y llevarlo a niveles en los que han dejado auténtica marca y bueno, con auténticos exitazos y luego marcando época. Así que también homenaje a Don Everly, el último de los Everly Brothers, que también ha fallecido recientemente, y hemos querido rendir tributo a esos tres artistas que yo creo que son artistas que han marcado época y que evidentemente no tienen, digamos, ese áurea o ese marketing, no sé si decirlo de alguna forma, o son tan conocidos como pueden ser David Bowie, George Michael o Michael Jackson o Prince, incluso, que evidentemente son fallecimientos que impactan en todo el planeta, pero que igual estos artistas no impactan tanto. Yo creo que Charlie Watts sí, pero igual Don Everly o Lee Scratch Perry, pues igual artistas cuyo fallecimiento podían haber pasado bajo el radar, pero que nosotros hemos tratado de traer aquí para que se conozca su leyenda y su legado, que creo que es, digamos, un regalo que nos han dejado. Sí, efectivamente, y además que con este podcast, que se podrá escuchar 10 años más tarde, 20 años más tarde, sí, aquellos que no los conozcan o que no tuvieron la suerte de conocerlos, o ahora mismo quien está escuchando y no los conocía, ahora ya sabe quiénes son y se puede interesar por su música y por lo que hicieron. O sea que bien traído, Jaime. Pues sí, ahí queda también un podcast, pues como toda obra digital, pues ahí queda. Y lo que tú dices, ¿no? Que esto se podrá descubrir dentro de un mes, dentro de una semana, dentro de un año, dentro de 2 años. Y esperamos que haya quien lo descubra, como quien lance una botella, ¿no?, al mar con un mensaje dentro, pues lo descubra el podcast, lo escuche y se interese por recuperar toda esta música y por descubrir y por ampliar, ¿no?, digamos, su catálogo musical, que siempre viene muy bien. Sin duda, Jaime, yo para acabar ya, y como siempre, ¿sí?, añadido a todo lo que has contado, como leyenda y visionario del reggae, Lee Scratch Perry, pues decir solo sobre el reggae alguna pequeña curiosidad, y es que el álbum de reggae más vendido de la historia es Legend, de Bob Marley and the Wailers, que se publicó en 1984, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención, y entiendo que los expertos podrán desmentir o corroborar, es que se puede tocar reggae con solo 2 notas musicales. Vaya. Sí. Qué curioso. Vaya. Pues sí, muy curioso, ¿eh? Bueno, así que si hay algún experto en la sala, pues sí, que nos lo diga, y si estamos errados, efectivamente, si hay un error en esto, siempre dispuestos a rectificar. Pero bueno, detalles también curiosos pues de este estilo musical. Sí, la verdad que realmente curioso. Jaime, pues como siempre un placer poder haber charlado contigo y conocer un poco más de otro lado de la música, que a veces no nos llega, como decías tú, por salirse del circuito comercial, y aunque hayamos perdido a estas 3 grandes leyendas, pues siempre nos queda su legado. Sí, la verdad que sí. Yo en este caso, más que perder, yo diría que hemos ganado, tanto en cuanto su fallecimiento, pues bueno, pues por un lugar o por otro llegará a mucha gente y recuperará su música, ¿no? Y yo creo que hasta en eso pues van a ser grandes, dejando todo ese legado. Y como siempre, en un episodio más del podcast, pues encantado de traer historias que esperemos sigan gustando, sigan interesando, y que como siempre pues seguiremos buscando muchas más historias para seguir contándolas aquí en World Media. Jaime, como siempre, un placer, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Pues eso haremos, porque siempre llevamos el podcast con nosotros y
y descubriendo interesantes historias en World Media, y nosotros, como siempre, encantados de ser un oyente más del podcast y encantado una semana más de estar por aquí y despedirnos hasta el próximo. Muy bien, un abrazo. Hasta luego, un abrazo muy fuerte. Pues termina este podcast después de haber charlado con Jaime Ojeda de esas 3 desapariciones. Pero lo importante, tal y como hemos dejado claro en el podcast, es no olvidar su legado. Te invito a que sigas con nosotros en World Media. Ya sabes que nos puedes seguir en las diferentes redes sociales donde estamos como World Media Spain, en Twitter, en Facebook, en Telegram, donde te puedes unir a nuestro grupo. También en las diferentes plataformas, donde sonamos como Spotify, Evox, Apple Podcasts, Amazon Music. En todas ellas nos puedes seguir y en worldmedia.es. Te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe.